Welcome to Route 66 Experience! Acabamos de llegar a Chicago y vamos a recoger la furgoneta de asistencia. Nos espera un largo viaje hasta Los Ángeles, donde empieza nuestro viaje en moto con un grupo. ¿Y por qué recogemos la furgoneta en Chicago si el viaje empieza en Los Ángeles? Después de la pandemia, la crisis con los alquileres de vehículos ha hecho imposible encontrar una furgoneta en Los Ángeles para dejarla en Chicago. Buscamos por todas partes, incluso en San Francisco, San Diego, Denver, pero no hubo manera. Así que no nos ha quedado más remedio que recogerla en Chicago. Sí, haremos el viaje 2 veces, pero ha sido la única solución, aunque el viaje de vuelta será más ameno. Ahora solo queremos llegar lo antes posible y vamos por el camino más rápido, todo por autopistas. Tenemos que hacer 3.500 kilómetros más con la furgoneta y nos llevará 2 días y medio. Menos mal que somos 2 conductores y nos hemos ido turnando. Así que vamos pasando estados y pronto empezaremos el viaje en moto por la Ruta 66. Te invito a recorrerla con nosotros. Y por fin ha llegado el momento. Es hora de recoger las motos, y eso es sinónimo de alegría. Un momento especial, sin duda, de nervios y de emoción. Aquí es donde empieza el viaje realmente. Son las primeras tomas de contacto con la moto que te va a acompañar durante 4.300 kilómetros en un viaje muy especial. Antes de salir, es importante hacer un briefing y comentar las primeras cosas importantes del viaje, sobre todo las relacionadas con la seguridad del grupo. Arrancamos hacia nuestro primer destino, la playa de Santa Mónica. A pesar de ser lento, sirve para empezar a familiarizarse con las motos, con el embrague, el peso, los mandos. Llegar a Santa Mónica es un tanto complicado. Los semáforos que se cierran rápido no lo hacen fácil a un grupo de motos. Pero finalmente hemos llegado al parking. Santa Mónica es un lugar en el que verás todo tipo de gente. Es un lugar famoso y multitud de gente va a pasear por el muelle y la playa.
Este viejo muelle de la década de 1910 se hizo famoso en los años 80 y ha sido escenario de multitud de rodajes de películas y series de televisión. When I got there, I figured since I'd gone this far, might as well turn around, just keep on going. Aunque a muchos de vosotros quizás se os venga a la cabeza esta serie antes que otra. Tengo que confesar que Santa Mónica no es uno de mis lugares preferidos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? No estamos aquí por ser un lugar famoso. Venimos aquí porque aquí comienza o termina la Ruta 66, y eso tiene una importante carga simbólica. Y ya es hora de irnos después de esta primera visita. Salimos del parking con mucho cuidado, porque la salida es complicada, y ya nos metemos de lleno en las congestionadas autopistas de salida de Los Ángeles. Nada nuevo. Los Ángeles es siempre así, y casi siempre hace calor para hacerlo más complicado. Durante esta parte, hacemos una parada para beber y recomponernos un poco. Hasta aquí, lo normal. Ya lo habíamos advertido. Conforme se va saliendo de Los Ángeles, el tráfico se va diluyendo poco a poco por la autopista 15, y se comienza a sentir esa libertad de rodar sin estar atrapado. Pero poco podíamos imaginarnos lo que el destino nos tenía preparado. Algo imprevisto e inusual. Un atasco monumental. Esto, para el primer día, no es precisamente lo ideal, pero no podemos hacer nada. Son los imprevistos del viaje. Vamos haciendo paradas donde podemos, pero estamos atrapados. Y así nos pasamos horas hasta hacerse de noche. Un enorme incendio cortó la carretera principal que lleva hacia Las Vegas. A pesar de haber intentado buscar alternativas, no fue posible encontrarlas. Fue una trampa sin salida. El tramo de Ruta 66 y las visitas de hoy no han sido posible hacerlas. Resignados, hacemos los últimos kilómetros de ruta de noche. Llegamos agotados y tarde a nuestro destino, Barstow. Amanece en nuestro segundo día de ruta en Barstow, California. Es hora de desayunar y estamos expectantes con el nuevo día. Después de un briefing corto, nos disponemos a comenzar. Ayer no fue un buen comienzo, pero las aventuras en moto tienen todo tipo de situaciones. Un gran viaje tiene grandes momentos y a veces partes difíciles. Ya veis que estamos en la Ruta 66. Barstow es un pequeño pueblo significativo en la ruta. Y ahora nos dirigimos a su estación de tren, concretamente la casa Barstow Harvey. Esta estación cuenta con un edificio histórico construido en 1911. Hoy en día es una estación de pasajeros y mercancías y un edificio gubernamental con oficinas administrativas como la Cámara de Comercio, centro de visitantes y 2 museos. Vamos a continuar por la histórica Ruta 66, un tramo que nos llevará hasta Calico. Es una zona con viviendas y negocios abandonados, o los que no, muy decadentes. A la izquierda, el Skyline Drive-In Theater, un antiguo autocine. Los carteles nos indican que estamos cerca de Calico. Vamos a visitar un pueblo fantasma situado en el condado de San Bernardino, en las montañas con el mismo nombre, en el desierto de Mojave. Calico fue declarada en 2005 por el entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, como la ciudad fantasma de la fiebre de la plata. Y es que Calico vivió una etapa próspera como una mina de plata. Fue la más productiva de California a finales de 1800. Nos queda cruzar el desierto de Mojave de sur a norte. Pero antes de seguir, paramos en la garita para pagar nuestra entrada, porque antes estaba cerrado.
Al lado de esta base militar logística de los marines tenemos el Peggy Sue, un diner abierto en los años 50 que aún sigue funcionando con el mismo estilo. Pero la visita ha sido breve. Ha habido problema para conseguir mesas y nos vamos a otro sitio rodando por la 66. Le hice una señal con la mano al maquinista del tren para que tocase la bocina y... un tío simpático, sin duda. La foto con el símbolo de la ruta es obligatoria. Continuamos ruta, aún nos queda bastante, no hay tiempo que perder. Hace calor y el sol aprieta fuerte. California tiene los símbolos de suelo más bonitos. Cada estado los pinta de una manera. Estáis escuchando la banda sonora de la película Bagdad Café, quizá la parte más conocida de esta estupenda película del año 1987, y estamos en la localización donde se grabó. Os dejo unas imágenes de la película. In a little cafe just around the bend. I am calling you. Este lugar, además, también está en el Registro Histórico Nacional de la Ruta 66, o sea que es otro lugar imprescindible de la ruta para visitar. A los visitantes les gusta dejar sus mensajes en el lugar, y la mayoría lo hacen en billetes, quizá para que tenga más valor. La visita nos permite hidratarnos, imprescindible en este viaje, y por supuesto nos permite conocer un lugar especial. Entramos en la Interestatal 15. Es la única vía de comunicación terrestre entre California y Las Vegas. Mucha gente la utiliza para hacer las escapadas a la ciudad del pecado. Desde aquí nos quedan 200 kilómetros hacia nuestro destino, Las Vegas. A partir de ahora tenemos que abandonar la Ruta 66. Aquí tenemos el desvío de Death Valley, el lugar más caluroso del planeta. Y aquí podéis ver los conocidos árboles Joshua Tree. Pueden vivir 200 años y se hicieron famosos gracias al grupo U2. Fijaros qué planta fotovoltaica hay ahí. Suministra energía a la ciudad de Primm, primera ciudad de Nevada. Y estamos a punto de entrar. Cruzar a Nevada es bastante claro, no da lugar a dudas. Una gran cantidad de casinos te dan la bienvenida. Es hora de repostar y beber agua. Hace calor. La parada es breve, ya no falta mucho para llegar a Las Vegas, unos 65 kilómetros. Nevada suma un estado más en este viaje. Como sabéis, la Ruta 66 atraviesa 8 estados, pero con el desvío a Las Vegas recorreremos 9. Fijaros cómo está el cielo al fondo. Hay amenaza de lluvia. Pero parece que vamos a tener suerte. Ya estamos llegando. Desde la circunvalación, nuestro hotel está cerca. Eso está bien para no meternos en el denso tráfico. Así que vamos a hacer el check-in y aparcar las motos. Las Vegas solo se puede ver andando. Dentro del hotel te das cuenta de la magnitud de su tamaño y de lo que el juego representa. Vamos a la habitación a acomodarnos y prepararnos para pasear por el espectáculo del Strip. Nuestro hotel está en pleno centro. Nos resulta muy cómodo salir y tener la parte más interesante tan a mano. Las Vegas atrae a tanta gente por la espectacularidad de sus enormes casinos, agrupados en esta calle, el Strip. Pero otra de las razones son las leyes especiales para el juego y el consumo de alcohol. Por eso se llama Sin City, la ciudad del pecado.
Buenos días. Hemos salido de nuestro hotel con forma de castillo y empezamos nuestro tercer día de ruta. Hoy nos iremos de Las Vegas, pero antes tenemos un par de cosas que hacer. Siempre está muy concurrido. Me pregunto cuánta gente tendrá esta foto. Seguro que mucha. Al lado del cartel, un gigantesco concesionario Harley Davidson y el aeropuerto McCarran, con un tránsito de 50 millones de pasajeros al año. Y ahora vamos a hacer algo bastante habitual en nuestros viajes. Divertido y que es algo muy típico de Las Vegas. Quizá ya lo hayas acertado. Si no, ahora mismo te vas a dar cuenta. Ayer por la tarde me fui con Jesús y Sandra al ayuntamiento a formalizar la burocracia para casarse. Y hoy vamos a celebrar la boda. Pues ya está. Así que ¡vivan los novios! Hemos tenido que cambiar una moto por problemas con el embrague. Cosas que pasan, pero ha habido suerte porque teníamos un concesionario cerca y porque había motos disponibles. Es muy raro tener algún percance que obligue a cambiar una moto. Como mucho, suelen ser problemas leves que se solucionan sobre la marcha, pero puede pasar. Las motos están sometidas a condiciones muy duras. El calor y los 4.000 kilómetros de ruta son situaciones que ponen al límite las máquinas. Pero a pesar de eso, yo puedo decir con experiencia propia que estas motos aguantan y se portan de una manera impresionante. Llevo 15 años probándolas en estos viajes. Tienen una fiabilidad excepcional y aguantan las situaciones límite con muy buena nota. De nuevo estamos cruzando Mojave, esta vez de norte a sur para enganchar de nuevo la ruta 66, pero el paisaje lo hace ameno. Vamos a hacer un pequeño desvío de apenas 2 kilómetros para acercarnos a la frontera de California y Nevada. Aquí nos hacemos las fotos para nuestro álbum de carteles de estados, un bonito recuerdo de viajar por Estados Unidos. Y ahora retrocedemos el pequeño desvío para continuar dirección Laughlin. Poco después de cruzar Laughlin, entraremos en Arizona y ahí ya retomamos la ruta 66 y seguiremos por ella hasta el final del día. Ahora tenemos un tramo de curvas anchas, peraltadas y con buen asfalto. Se agradece después de las enormes rectas que hemos pasado. No todos son rectas en este viaje. Y ya hemos llegado a Laughlin, una ciudad pequeña formada por casinos. Laughlin hace frontera con Arizona. El río Colorado hace de línea divisoria. Después de cruzarlo, rodaremos paralelos al río y después cruzaremos Arizona. A la izquierda podéis ver el río Colorado. Y no tardamos mucho en cruzarlo para entrar en el tercer estado del viaje recorrido. Ya en Arizona vamos a enganchar el tramo histórico de la Ruta 66. Pero fijaros lo que pone este cartel. Carretera de Oatman cerrada. Hace 15 días hubo lluvias muy fuertes en esta zona y recordaba perfectamente ver unas imágenes en Facebook terriadas en el pueblo hacia donde nos dirigimos, Oatman. No me lo podía creer, pero había que intentarlo. Quizás se pudiese pasar con las motos.
Este es un tramo muy especial e interesante hasta Oatman. Y después, la carretera hacia Cool Springs es preciosa. Darse la vuelta significaría perderse el resto del día y dar una vuelta enorme. Aquí respiré tranquilo. Mirad las imágenes de Facebook justo en este lugar. Las imágenes de la riada son del 1 de agosto, hace 18 días. Bueno, menos mal que no hice caso. Hemos pasado sin problema. Y ya estamos en un interesante lugar, Oatman. Aquí los dueños del pueblo son los burros, que campan a sus anchas. Oatman además es un pueblo genuino con historia y que surgió gracias a las minas de oro. Un ejemplo de su historia es el Hotel Oatman. Aquí celebraron la noche de bodas Clark Gable y Carole Lombard. Pero vamos a entrar, porque es un lugar peculiar, y así lo vemos. Estamos en el bar-restaurante. Hay mucha gente, está abarrotado. Las paredes y el techo están forradas con billetes de $1. Es el papel de pared más caro que creo haber visto. Una vez, hablando con un camarero, me comentó que se estimaba que habría unos $200.000. Todo un plan de jubilación. Olive Oatman, la chica que veis en este cartel, fue secuestrada por los indios nativos americanos en 1850, durante un sangriento ataque al convoy en el que viajaba con su familia. Pasó 5 años de cautiverio con los indios, que la integraron en su tribu, y llegaron a tatuarle en la cara ese símbolo característico. El nombre de este pueblo es en honor a ella. Los burros salvajes de Oatman son los descendientes de los que se usaban como animales de carga. Son parte del atractivo del pueblo al verlos pasear sin miedo por todas partes. Vamos a continuar la ruta. Ahora tenemos un tramo muy bonito y nuestro próximo destino es Cool Springs. Rodamos por la Oatman Road, una pequeña carretera de 2 carriles perteneciente a la histórica Ruta 66. Las vistas son variadas y espectaculares, rodeadas del aura que tiene un escenario del oeste americano y la historia de esta famosa carretera. A la izquierda podéis ver la mina de oro Gold Road, aún en activo. Aquí llegaron a trabajar 180 mineros. Estamos subiendo hacia St. Graves. Llegaremos hasta los 1100 metros de altitud en pocas millas. Por eso tenemos un ascenso pronunciado. Estamos ubicados en el condado de Mojave, cruzando las Black Mountains, en la esquina noroeste de Arizona. La carretera estrecha y con muchas curvas ponían dificultades a los pioneros que la atravesaban en los primeros años de existencia de la 66. Los arcaicos sistemas de alimentación de los vehículos neoclásicos daban problemas, y algunos contrataban caballos para remolcarlos durante este tramo. Viajar en los comienzos de la Ruta 66 era muy diferente ahora. Era mucho más duro, largo y peligroso. Os recomiendo ver la película Las uvas de la ira para conocer mejor la historia de la Ruta 66 y ver las condiciones en las que se viajaba en la época. Pensad en los coches de primeros de siglo, lentos y toscos, por supuesto sin aire acondicionado, las carreteras, los servicios a los viajeros inexistentes. Recorrer la 66 llevaba meses y era realmente duro. Hemos llegado a Cool Springs. La película Cars hace un guiño importante hacia este lugar, llamando Radiator Springs al lugar donde se basa la película. También fue escenario de películas como Soldado Universal, de Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme. ¿Qué te pasa? No me jales el brazo, me duele. Estaciónelo. ¿Qué? Vamos. ¿Estaciónelo? A ver si ya salen, por favor. Tengo que trabajar. Se construyó en 1920 y originariamente tenía un restaurante famoso por su pollo.
8 cabañas para dormir y una gasolinera. Funcionó hasta los años 60. Un incendio lo destruyó y estuvo abandonado hasta 2001. Después de 40 años de letargo, Cool Springs renacía. Seguimos viendo restos de las riadas de hace 2 semanas. Menos mal que estaba transitable, aunque había que hacerlo con cuidado. Tenemos una indicación para coger la autopista 40, pero aún queda un pequeño tramo hasta Kingman por la 66. Y ya hemos llegado. Hoy dormiremos aquí. Pero antes tenemos cosas interesantes que ver. Este arco con el símbolo de la Ruta 66 es nuevo. Es agradable ver que se van cuidando los lugares de interés. En el parque tenemos una impresionante locomotora de 1928, la Santa Fe número 3759. Estuvo en funcionamiento hasta 1953. Después de haber recorrido 4.160.000 kilómetros. Es hora de irnos al hotel. Kingman es un pueblo con encanto, y todo a su alrededor rezuma nostalgia de otros tiempos. Moteles, restaurantes, antiguas tiendas de servicios. Todo esto crea un ambiente que te transporta a otros tiempos. Después de instalarnos en nuestro hotel y ponernos cómodos, nos vamos a cenar a un lugar emblemático de la Ruta 66, Mr. Death. Este diner abrió sus puertas en 1939. Su fundador, Roy, lo mantuvo durante 61 años hasta que lo traspasó. Hoy aún se conserva como antaño. Tiene la misma filosofía de negocio y su ambientación de la época. Pero no solo eso, es un buen lugar para desayunar, comer o cenar. Dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. Y nos vamos a descansar, aunque no podemos evitar ver el negocio de coches clásicos que está al lado. Estas joyas nos hacen soñar con otras épocas gloriosas de la industria de la automoción en Estados Unidos e imaginarnos cómo sería la vida en esos tiempos conduciendo una de estas maravillas. Buenos días. Hoy tenemos un día completo de Ruta 66. Hemos dormido en Kingman y nuestro destino hoy es Williams. Tenemos buena temperatura y un buen plan para hoy, así que va a ser un gran día de experiencias. Después de recorrer 35 kilómetros de la 66, llegamos a un lugar peculiar, Hackberry. Esta especie de museo al aire libre tiene 1000 cosas para ver, para detenerse a observar con detalle. Si no fuera por un artista solitario, un hombre de negocios nostálgico y un jubilado, esta antigua gasolinera hubiese sido otra víctima más de la Interestatal 40. Pero para nuestra suerte, podemos visitar uno de los muchos negocios supervivientes gracias a un nuevo enfoque comercial, el turismo. A pesar de sobrevivir gracias al turismo, no son lugares masificados. Esto no es Disneylandia, ni tiene multitudes de gente, ni es algo irreal.
Aquí podemos vivir lo que fue la Ruta 66 de una manera genuina, en un escenario real, con ambientación auténtica de la época. Pero también podemos comprarnos algún recuerdo de nuestro paso, y gracias a eso sobreviven sin desaparecer estos lugares. Seguimos por la 66 en un día espléndido. Realmente se me hace difícil pensar que alguien no sea capaz de saborear algo así, aunque es posible. Si estás viendo este vídeo, podrás darte cuenta de lo que vas a vivir en una experiencia como esta, y te garantizo que vale la pena, pero siempre y cuando seas un viajero abierto. Recorrer la Ruta 66 es un viaje exclusivo, en el que te vas a sumergir en su historia, sus lugares, algo que no todos pueden permitirse, aunque a la mayoría les gustaría. En la Ruta 66 se duerme a veces en pueblos pequeños, a veces hace mucho calor. Los servicios no están pensados para las masas, a veces llueve o pasas una tormenta de arena. Cada día se duerme en un lugar diferente, pero todo esto pasa a un segundo plano con las experiencias que vives, con lo que representa el viaje, y vale la pena hacerlo con creces, no tengo la menor duda. Bueno, ya habéis visto que hemos llegado a otro pueblo, se llama Seligman, y aquí tenemos el famoso Roadkill Café, así que vamos a hacer una parada para desayunar fuerte. Y algunos muy fuerte. Ya con la barriga llena, nos vamos un poco más adelante, apenas a 2 kilómetros. Tenemos sitios para ver. What would you like to see? A broken heart, please spare me. 'Cause I could be sad and cry, and my brother would wonder why. You don't realize or understand. Una vez aparcados, vamos a hacer un recorrido por aquí. Es interesante. Vamos a visitar la barbería de Ángel Delgadillo. ¿Y quién es ese señor? Os preguntaréis. Al hacer las autopistas, todo lo que es la infraestructura económica de la Ruta 66 se vino abajo, claro. Ya nadie paraba en las gasolineras, nadie paraba en los hoteles, entonces todo empezó a ir en decadencia. Entonces Ángel trabajó mucho para darle el valor histórico que tenía la carretera y para sacarle un provecho económico turístico. Entonces empezó a derivar, o sea, en vez de los negocios, en vez de empezar a dar servicios, lo que empezaron es a dar servicios turísticos, servicios de gasolina, comida, hoteles, empezaron a dar servicios turísticos. Entonces él empujó mucho todo el comercio en la Ruta 66 y ahora la Ruta 66 está empujando y tirando para arriba gracias a eso, y ya se le está dando un valor turístico. Cualquier libro de la Ruta 66 que compréis, que abrís y está el señor Ángel Delgadillo. Y este es Ángel. Bueno, una fotografía a tamaño real de él. Al señor Ángel ya no lo podemos encontrar en su barbería. Tiene 95 años y ya está mayor para atender a mucha gente que lo quiere conocer. Yo he tenido el placer de conocerlo en persona y escuchar sus interesantes historias. I was interviewed by a Spanish television station, all in Spanish. Oh yeah, really? ¿La miró usted o no? No. Yo investigué, me entrevistaron hace como 2 años. Ah, pues lo haré. Total en español. Un día, el creador de la película Cars, John Lasseter, conoció a Ángel, el cual le contó cómo la Ruta 66 prácticamente desapareció de los mapas al inaugurarse la Interestatal 40. Se dice que la película se inspiró en esa charla en la que Ángel mostró su pasión por esta carretera. Por cierto, este tema que suena se llama Ángel Delgadillo y lo ha compuesto Jon Stewart. Es hora de seguir nuestro camino por la 66.
Seguimos por esta parte antigua de la 66 desde Seligman, pero pronto tendremos un tramo por la Interestatal 40, que se ha construido encima de la vieja carretera. Los trenes nos siguen acompañando. Es genial rodar a su lado, viendo el tamaño y magnitud que tienen. Es como si viajasen con nosotros. Este es un momento que disfrutamos mucho, relajados y bien ambientados, con esos enormes trenes como compañeros de ruta. Al poco de entrar en la Interestatal 40, nos desviamos para cruzar Ashford, un pequeño pueblo que atravesaba antiguamente la 66. Ashford es casi un pueblo fantasma, muchos negocios abandonados y ya pocas viviendas. Uno de los pueblos que agonizan y con pocas cosas que ver interesantes. Pero no está mal cruzarlo, así se rompe la monotonía y sirve para ver las diferentes situaciones de los pueblos de la 66. Después de otro pequeño tramo de Interestatal, llegamos a Williams, el pueblo donde dormiremos hoy. Es un lugar encantador. Williams está en plena Ruta 66 y es un lugar muy visitado, no solo por los viajeros que recorren esta ruta, sino también por la mucha gente que va a visitar el Gran Cañón. Este lugar suele ser de pernocta para los visitantes de este parque nacional. Y como es un pueblo muy bonito con bastantes moteles y servicios, es un lugar estratégico. Sweet reunion, Jamaica and Spain. We're like how we were again. I'm in the tub. Ya estamos llegando a nuestro motel. Es buena hora. Eso está bien para descansar y disfrutar del pueblo. Hemos llegado incluso temprano de más y la estricta recepcionista nos ha hecho esperar 20 minutos para hacer el check-in, pero por fin ya nos instalamos. Ya relajados después de la ruta y una buena ducha, es una buena idea pasear tranquilamente por el pueblo, ver los negocios, sacar unas fotos e incluso hacer algunas compras. Es un pueblo con mucha vida, muy cuidado y uno de los más conocidos de la Ruta 66. Hemos quedado en el Cruisers para cenar, un restaurante muy agradable en el que hay muy buena carne y muy buen ambiente con música en directo. Y aquí termina este día. Mañana será otro gran día. Amanece en la Ruta 66 y tenemos un emocionante día por delante. Es temprano y hoy es el día más fresco de la ruta. Williams está a 2000 metros de altitud, pero no es nada extremo. Con ponernos una sudadera es suficiente. Así que nos ponemos en marcha, no hay tiempo que perder. Williams siempre es un lugar que da pena dejar atrás, pero debemos seguir nuestro viaje. Aún nos quedan muchas millas que recorrer. Nuestro primer destino de hoy es visitar el Gran Cañón y vamos a abandonar la Ruta 66 por unas horas y nos desviaremos al norte para visitarlo. Men were standing over me, and a lot more with the whip, man. Everybody wanna
Hemos llegado a Tusayán, justo en la entrada del Gran Cañón, y aquí tenemos servicios de todo tipo, y lo que vamos a hacer es desayunar. A la hora a la que salimos, los desayunos no estaban disponibles, así que nos hemos puesto a rodar solo con un café. Ya con los estómagos llenos, estamos preparados. Primero hay que pararse a sacar nuestras entradas. Son $30 por moto. En los últimos años ha subido bastante, pero no por eso la gente lo deja de visitar. Aquí, en la entrada, aprovechamos para hacernos unas fotos y la foto de grupo. Y ahora vamos a lo más interesante, ver el Gran Cañón. Una visita que nadie olvida en su vida. Dejamos las motos aparcadas para ir andando a los miradores. La zona que vamos a visitar es el South Rim, en la parte este. El Gran Cañón mide casi 500 kilómetros de largo, para que os hagáis una idea de su magnitud. Nunca me cansaré de ver el Gran Cañón. He visto este lugar en infinidad de ocasiones, pero sigue despertando mi admiración cada vez que lo visito. Millones de años le ha llevado al río Colorado a hacer esta hendidura descomunal. En algunas partes llega a tener 1600 metros de profundidad. Curiosamente, la primera expedición europea al Gran Cañón fue española, en el año 1540. Y no podemos dejar pasar el Gran Cañón sin recordar que también salen muchas películas, como en la película Cars. ¿Y quién no se acuerda de la escena de Thelma y Louise? Es hora de partir. Hasta aquí hemos hecho 100 kilómetros desde Williams y debemos retomar la 66 de nuevo en Flagstaff. Aproximadamente tenemos que rodar unos 50 kilómetros deshaciendo camino. Luego nos desviaremos por un parque forestal. Coconico National Forest llega hasta las famosas rocas rojas de Sedona y tiene una diversidad enorme. Ya es casi mediodía y las temperaturas se han estabilizado, haciendo la ruta agradable. Esto ayuda a disfrutar de un paraje natural como este. Durante un viaje en moto considerable se pasan muchos tipos de momentos, algunos muy agradables como este. Ya hemos llegado a Flagstaff y vamos a hacer una breve parada para repostar. Nuestra parada de visita será en el pueblo. El ferrocarril es una base importante de la economía de Flagstaff, así como la industria maderera y el ganado. El turismo también contribuye gracias a la Ruta 66 y la cercanía con el Gran Cañón. Y es aquí donde vamos a hacer una parada para ver el Museum Club. Este lugar comenzó siendo un negocio de taxidermia. Su dueño, el Dredge, coleccionaba todo tipo de cosas y la gente se paraba aquí para visitarlo. Por eso le llamaron Museum Club. Cuando falleció, pasó a ser un club nocturno. Desde entonces ha pasado por numerosos propietarios y siempre rodeado de un aura de misterio a causa de la historia de alguno de sus propietarios, como Torma y Dawn. Ella se rompió el cuello cayéndose por las escaleras. Él se suicidó más tarde enfrente de la chimenea de la entrada. Desde entonces existen multitud de historias de fantasmas y apariciones. Y es otro lugar del Registro Nacional de la Ruta 66.
Vamos a seguir un pequeño tramo de la histórica 66. Luego nos toca avanzar por la interestatal. La autovía 40 pisa la ruta 66. Se construyó encima y las partes que se conservan son las que pasan por los pueblos que han sobrevivido. Y nosotros nos pararemos en ellos. A la derecha tenemos Twin Arrows. Solía ser una parada en mis rutas, pero se ha deteriorado hasta tal punto que ya no vale la pena hacerlo. Esperemos que un día rescaten este lugar. Y llegamos a uno de los pueblos. Se llama Winslow y tiene una interesante historia para contar. Winslow es un pueblo que se sumió en una gran depresión después de la construcción de la 40. Desde entonces, los pocos viajeros que paraban en él era casi casual. Entrando en el pueblo te das cuenta enseguida, hogares humildes y negocios abandonados. Pero de repente el escenario va cambiando hasta que llegas a la famosa esquina de Winslow. Y aquí merece la pena pararse y descubrir esa historia. En 1972, el famoso grupo Eagles publicó una canción llamada Take It Easy, la que estáis escuchando. La letra de la canción decía: bien, estoy de pie en una esquina en Winslow, Arizona. Es una vista muy linda. Es una chica, Dios, en un camión Ford, quien reduce la velocidad para mirarme. Esta canción hizo famoso a Winslow, la ubicó en el mapa y logró darle un empujón económico al pueblo. En reconocimiento, se arregló la esquina y se pusieron unas estatuas, y se hizo un gran mural. Hoy es un lugar de culto para los amantes de la música, y por supuesto para los viajeros de la Ruta 66. La que fue ciudad más grande del norte de Arizona, volvió a revivir. Seguimos ruta y debemos continuar por la 40 y nos dirigimos a otro lugar mítico. Se llama Jack Rabbit Trading Post y lo conocéis también por la película Cars. Buddy, this here's Sven McMaster. He's a secret agent. Don't tell nobody. Who knew that we would be so automated? No time to think on the brink. Who knew? Esta antigua tienda de 1949 se ha conservado. Antes daba servicios a los viajeros que recorrían el país y ahora sus servicios son turísticos. Otra muestra más del reciclado comercial para nuestra suerte. También es otro lugar del Registro Nacional de la 66. La tienda se hizo famosa por su gran cartel amarillo con un conejo que decía: aquí está, un reclamo para que la gente se parase a comprar lo que necesitaba. Continuamos por la interestatal. Aquí aún se podría rodar unos 5 kilómetros por la histórica 66, pero no merece la pena. Es paralela a la 40 y apenas tiene 5 kilómetros. Además, tiene muy mal asfalto y, como veis, solo hay llanura. Vamos a pasar por Joseph City, que pertenece a la histórica Ruta 66. Un pueblo que no tiene nada concreto que ver, pero que es otra muestra más de los pueblos que sufrieron la recesión. Esta es una planta energética de carbón llamada Cholla Plant. Lleva abierta desde 1962 y, al contrario que en Europa, no se planteó el cierre por sus consecuencias climatológicas. Aunque la crisis energética actual está planteando la apertura nuevamente. Todo un paso atrás para nuestro planeta. Vamos llegando a nuestro destino de hoy, Holbrook, Arizona.
Holbrook es otro pueblo de la 66, pero aquí hay alguna cosa interesante que ver. También es otro pueblo en recesión, pero tiene más vida por la cercanía con el Parque Nacional del Bosque Petrificado, que visitaremos mañana. De momento, paramos en el Wigwam Motel, un curioso hotel en el que sus habitaciones tienen forma de tipi indio y está decorado con coches clásicos americanos. El ambiente es fantástico, es un hotel muy original y enseguida recordamos estas imágenes de la película Cars. It's newly refurbished. Yeah, it's like a clever little twist on motels made out of caution cones, which of course cars usually try to avoid. Bueno, vamos a aparcar y ver con calma el motel. Aquí hemos dormido en alguna ocasión, pero hay muy pocas habitaciones y con un grupo grande como este no hay espacio para todos. El hotel tiene trozos de madera petrificada por su exterior. Estamos muy cerca del Parque Nacional Petrified Forest y es una decoración de materias autóctonas, mezcladas con sabor vintage. El Wigwam Motel no es un hotel de lujo, sus habitaciones son simples, pero atrae por ser diferente y por ser otro símbolo en activo de la histórica Ruta 66. Es hora de irnos al hotel mientras vamos observando lentamente el pueblo, sus cicatrices y sus lugares que antaño fueron prósperos negocios. Aún conservan ese estilo tan particular de la América de mediados del siglo pasado. Quizá no desprendan lujo, pero sí un carisma muy interesante, si sabes apreciarlo, claro. Hemos hecho el check-in en nuestro motel y enseguida nos vamos a cenar a un lugar especial. Es un restaurante mexicano, pero no es un restaurante cualquiera. Vamos a entrar y así lo veis. El señor Luis Maestas abrió este restaurante en la época gloriosa de la Ruta 66. A pesar de haber fallecido en 2013, el restaurante sigue en activo. No solo hay comida fabulosa, sino también un muestrario de objetos que más parece un museo. Con todos los ingredientes, cenamos y pasamos un buen rato. Son de esos momentos en los que saboreas no solo los platos, sino también un final de ruta especial. Buenos días y buen provecho. Y enseguida, en la carretera de nuevo. Cruzamos la calle principal del pueblo y nos dirigimos al Parque Nacional Bosque Petrificado, un paraje natural que vale la pena cruzar y que es parte del aliciente de hoy. Mientras nos dirigimos hacia allí, vemos alguna industria relacionada, como este negocio de la derecha. La explotación del material está muy vigilada. No se puede extraer todo lo que se quiera. Hay que controlarlo, porque los recursos son limitados y protegidos. Justo antes de entrar, tenemos más negocios, pero estos ya son enfocados a la venta al por menor. Llegamos a la caseta de los Rangers y pagamos la entrada, que nos cuesta $20. Nos dan un mapa y es válida por 7 días, aunque nosotros solo la podemos utilizar hoy. Bueno, pues entramos en el parque oficialmente y comenzamos a acercarnos a unas pequeñas formaciones rocosas. No son elevadas, pero sí parecen ubicadas caprichosamente en medio de la llanura. En este parque se encuentra la más grande y colorida concentración de madera petrificada del mundo. Entre la fauna que vive en este parque están los coyotes y los gatos monteses,
aunque en las partes de tránsito de los humanos es difícil verlos. Estamos llegando a una parte llamada Crystal Forest y aquí aparcaremos en la zona habilitada y daremos un pequeño paseo por esta zona. El parque es muy bello, pero su principal característica es la cantidad de fósiles de madera petrificada que tiene. No deja de sorprender cómo la naturaleza es capaz de convertir madera en piedra, y curiosamente aún conserva la forma y apariencia de un árbol. Cuando lo tocas, te das cuenta de lo extraño que es. Vamos a seguir cruzando el parque y disfrutando de los paisajes, serpenteando por las curvas caprichosas que van rodeando las pequeñas montañas rocosas para después enlazar con largas rectas. Pero aquí no hay monotonía. El lugar te hace estar pendiente de todo, observando y disfrutando de un lugar tan magnífico como este. Además, luce el sol y hace un día espléndido. ¿Qué más podemos necesitar? Supongo que estos paisajes animarían a aquellos viajeros pioneros de la Ruta 66. Después de tantas penurias y un viaje tan duro en aquellos años, descubrir estos lugares debía ser un empujón de ánimo. Esta carretera que cruza el Parque Nacional es histórica Ruta 66, aunque solo una tímida señal de carretera nos lo indica. Y aquí vamos a hacer una parada. La señalización en la Ruta 66 es muy compleja y los mapas muy ambiguos. Solo algunas partes están señalizadas y es bastante confuso por sus cortes intermitentes. Esta carretera de los sueños, como dice este cartel, es la única parte de la Ruta 66 que cruza un parque nacional. Mirad qué águila tenemos encima nuestra. Hemos llegado al llamado Painted Desert, el desierto pintado. Vamos a pararnos un poco aquí y hablar de él. El nombre se lo puso la misma expedición española que descubrió el Gran Cañón, en 1540. Y su nombre se debe a los diferentes colores que forman las capas estratificadas que se superponen, ofreciendo una multitud de tonos. Este desierto es enorme y tiene una protección especial, y el acceso con vehículos está muy restringido. Por suerte, algunas zonas como esta se pueden visitar. Continuando la ruta, podemos ver más partes del desierto pintado. Y ya salimos del parque. He intentado que fuésemos a ver un lugar llamado Painted Desert Trading Post. Lo acaban de restaurar. Hay que desviarse por una pista unos 8 kilómetros, pero el acceso estaba cerrado. Es un lugar privado y de momento no se puede visitar. Espero que en un futuro se pueda hacerlo. En cualquier caso, siempre es bueno que veamos recuperar sitios de la histórica 66. Vamos avanzando. Estamos dejando atrás Arizona y muy pronto entraremos en New Mexico. Pero antes, vamos a parar a repostar gasolina y beber. En esta salida tenemos una gran roca espectacular y podemos ver también tiendas de artesanía india. Vamos a repostar. Y por fin entramos en New Mexico. Hemos parado a hacernos una foto con el cartel de bienvenida y seguimos por el cuarto estado de nuestro viaje. Podéis ver unas gotas en la cámara.
Empieza a llover intermitentemente. No es grave, pero la previsión anuncia fuertes lluvias para más tarde. Sabiendo esto, no nos podemos parar mucho. Tenemos tramos de avance, pero es necesario que el grupo sea ágil con las paradas. Eso nos puede hacer perder un tiempo crucial. Hemos llegado al motel El Rancho, un alojamiento histórico con mucha historia. Vamos a entrar, y enseguida te das cuenta de que este era y sigue siendo un lugar especial. Durante su apogeo, fue uno de los mejores hoteles de todo el suroeste, y se convirtió en el lugar para alojar a los actores de Hollywood cuando se filmaba en la zona. Algunos de ellos fueron Jane Fonda, Gregory Peck, John Wayne, Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, Kirk Douglas, Rita Hayworth, Ronald Reagan, pero hubo muchos más. No nos vamos a alojar, pero sí vamos a comer aquí. Seguimos el viaje con los trajes de lluvia puestos. De nuevo nos encontramos con este grupo de scooters australiano. Están haciendo la ruta completa con estas pequeñas motos. Ya nos hemos encontrado varias veces. Hay que tener fe en esas máquinas para hacerlo y rezar. El tema se está poniendo mal. Las nubes negras del fondo ya nos lo dejan claro. Y empieza a llover en la 40, que es la 66. La lluvia ha empezado. Además, hay algo de viento y tenemos que reducir la velocidad. Hay que ser prudentes. Cuando hago la 66, siempre me suele llover un día. No siempre, pero en algunos viajes pasa. Es algo incómodo y necesita más precaución, pero lo bueno es que no hace frío. La combinación de ambos fenómenos es muy dura. No es grave, reducimos la velocidad y nos lo tomamos como una parte más del viaje, con buena actitud. La única fórmula que funciona viajando en moto. Ya estamos entrando en Albuquerque. Hoy dormiremos aquí. Y parece que la lluvia nos da una tregua al llegar. Pero no. 500 metros antes de llegar, ha caído un diluvio salvaje. Nos ha pillado justo en el último momento. Vamos a poner música que ambiente. Bien, ya estamos secos y nos hemos venido a uno de mis diners preferidos. Se llama 66 Diner. Vamos a entrar y vais a ver qué ambiente. Aquí no hay nada fuera de lugar, incluidos los uniformes de las camareras. Los neones, los tonos pastel y la decoración nos transportan en el tiempo a una época dorada y llena de estilo. Pero no solo es bonito, además se come muy bien. Y os recomiendo pedir un milkshake de vuestro sabor preferido. Son unos batidos espectaculares. Tenemos que irnos ya. Estamos cansados y hoy ha sido un día intenso que nos ha dejado a todos agotados. Nos vamos a dormir. Buenos días. Estoy un poco decepcionado con este hotel. Después de la pandemia, algo ha pasado. Ni el ambiente ni los servicios son lo mismo, así que no lo reservaremos más. Hay un poco de tráfico saliendo de Albuquerque. Salimos rodeados de camiones y tráfico que también inician su jornada. Pero poco a poco se va diluyendo conforme salimos a carretera abierta. Vamos a rodar sobre una hora. Tenemos un tramo de avance y luego pararemos en Kleines Corners. Aprovechamos para repostar y tomar café.
es otra parada clásica de la 66 por su situación, aunque también tiene su historia. Klein's Corners es un antiguo negocio de 1934. Hoy en día no conserva más que su logo clásico. Seguimos por la Interestatal 40, pero fijaros aquí de nuevo. La Interestatal pisa la Ruta 66. Aquí aún quedan algunos pequeños tramos de 66, pero solo en partes intermitentes. Van paralelos y tienen mal asfalto. Como podéis ver, no hay nada alrededor, y preferimos seguir por la 40 para avanzar millas. Conocer la 66 te ayuda a optimizar muy bien el viaje. No olvidemos que son 4.200 kilómetros que debemos recorrer en 13 días. Perder el tiempo con cosas que no son importantes haría que nos perdiésemos otras que sí lo son. Esta es una de las ventajas de viajar con un guía. Si quieres recorrer la 66 por tu cuenta, te aconsejo que prepares muy bien el viaje. Es muy complejo y confuso. Si no, te perderás muchas cosas interesantes y perderás el tiempo en otras que no lo merecen. Vamos sumando millas en el marcador, con buen tiempo, y todo va perfecto hasta que... algo pasa. Me avisan por radio que nos detengamos. Y esto es lo que ha sucedido. Ha reventado un neumático trasero, así que estamos esperando a ver si nos llega pronto la grúa y podemos solucionar lo antes posible. El resto del grupo se ha ido con Lola, la otra guía, así que nos quedamos aquí los dos a esperar asistencia. Cosas del viajar. El neumático está inservible. Los pinchazos normales los reparamos en ruta. Tenemos todo lo necesario, incluido un compresor, pero esta vez no ha habido suerte. La grúa ha tardado muchísimo. Mientras esperábamos, yo he localizado un neumático con las medidas de la moto en Tucumcari, a unos 100 kilómetros en nuestra dirección. Ha pasado en el peor lugar, en medio de la nada. Es un milagro encontrar un neumático de las medidas en este pueblo tan pequeño. Si no, hubiésemos tenido que retroceder 180 kilómetros hasta Albuquerque, la ciudad grande más cercana. Y por fin llegamos a Tucumcari, y la grúa se para en el taller de Clay. Clay me saluda al llegar, sin darnos cuenta de que nos conocemos. Pero eso os lo cuento más tarde. Vamos a ver cómo le va al grupo. El resto de viajeros han continuado con Lola guiándolos. Y precisamente Tucumcari es su primera parada. Esta antigua tienda motel sigue en activo, pero solo su parte de hotel, aunque hasta no hace mucho tiempo estaba abierta la tienda. Vendían antigüedades. Ahora es un buen lugar para parar y hacerse unas fotos. Continúa en ruta. Ahora toca parar en el cartel de Texas. Y también hay una parada en un lugar simbólico, el lugar que delimita la mitad de la Ruta 66. Esto quiere decir que acaban de llegar a la mitad de la ruta. Y cómo no, se llama Midpoint Café. Una raya pintada en la carretera deja claro a qué lado está cada mitad. Y ahora han llegado al Cadillac Ranch. We were just coming over this little rise on Route 66 west of Amarillo, and I said, "Will you look over there? You keep a ring in my nose. That looks for all the world like 10 Cadillacs, nose down in a wheat field." Then we thought maybe the farmer just parked them this way each year after he bought a new model. Then we thought we better ask whose wheat field. El campo de trigo era de un millonario excéntrico llamado Stanley Marsh y fue creado como expresión artística en 1974. Desde entonces es mundialmente conocido. Bruce Springsteen compuso una canción llamada Cadillac Ranch. Y por supuesto también sale en la película Cars.
Y volvemos al taller donde estamos cambiando la rueda. Os dije antes que Clay, el dueño del taller, y yo no nos dimos cuenta de que nos conocíamos. En 2016, durante una parada para comprar agua, me metí en su taller a curiosear y allí nos conocimos. En ese año, su taller estaba al otro lado de la carretera y se ha cambiado enfrente. Enseguida nos dimos cuenta, él se acordaba perfectamente. Además de tener mucha suerte encontrando el neumático, fue una alegría volver a saludarnos. Un gran tipo. Bueno, ya tenemos el problema solucionado. Los problemas son relativos, primero, si se saben buscar soluciones, y segundo, teniendo una actitud positiva hacia ellos, y eso es lo que hicimos. El buscar soluciones no es más que seguir un protocolo, pero la actitud es algo que hay que mostrar, y en este caso, así fue. Jesús, el viajero del percance con la rueda, fue una excelente prueba de la actitud ante los contratiempos. Gracias a ello, este tipo de cosas pasan a ser anécdotas para contar. No quería que Jesús se perdiese algunas cosas del día, así que hicimos alguna parada mientras íbamos al destino. Y también salvamos a este escarabajo de ser atropellado empujándolo fuera de la carretera. No nos entretenemos mucho. Queremos llegar a tiempo para la cena, que es en un sitio especial. Pero no podemos dejar pasar el icono del Cadillac Ranch. A esta hora, la luz del atardecer nos dejó una imagen preciosa del sitio. Apenas nos quedan 20 kilómetros para llegar a destino, que es Amarillo, Texas. Nos iremos directamente al restaurante, así lo he acordado con Lola, y nos reuniremos todos allí. Queda poca luz, pero hemos llegado justo a tiempo. Vamos a entrar. Tenemos ganas de reunirnos con el grupo. Después de una calurosa bienvenida, pasamos al comedor. Un gran salón en el que comimos buena carne. No es para menos, estamos en Texas. Este es otro lugar del Registro Nacional de la 66. Un lugar perfecto para finalizar otro día memorable. Empieza un nuevo día en Amarillo, Texas. El sol empieza a salir y tenemos un color de cielo espectacular. Nos vamos preparando. Un tanto dormidos hoy porque la cena de ayer nos hizo acostarnos tarde, pero valió la pena. Antes de salir tenemos que repostar, así que nos vamos a una gasolinera a llenar los depósitos. Ya hemos repostado y vamos a hacer unas cuentas que seguro son interesantes. Hemos puesto 4,9 galones y hemos pagado $16,22. Esto es $0,84 por litro. No está mal para nuestro hábito de pago en Europa. Si vamos a recorrer 4.200 kilómetros con un consumo medio de 5,5 litros cada 100 kilómetros, el coste de la gasolina para recorrer la Ruta 66 es de 194 euros. Y hemos llegado a algo similar al Cadillac Ranch, pero es una versión con Volkswagen escarabajos. 56 kilómetros los separan uno del otro. Esta versión es mucho más moderna y con menos repercusión. La familia Crutchfields lo creó en un intento desesperado de atraer clientes a su negocio, una tienda, pero no pudieron subsistir. Al poco tiempo tuvieron que cerrar. A la izquierda tenemos un gran parque eólico. Ayer también vimos uno enorme. Y seguimos por la 40, que es la Ruta 66.
aunque como siempre haremos los desvíos en las partes históricas en las que hay algo que ver. Por ejemplo en Groom, aunque aquí no pararemos, pero podremos ver el pueblo mientras lo cruzamos. Aquí no hay mucho que ver como para pararse, pero es interesante ver estas partes de la América profunda. Otro pueblo en el que nos desviamos es McLean. En las afueras tenemos una gasolinera clásica de 1930 que vale la pena ver. En el lugar no existe ningún negocio actualmente, está abandonada, aunque su estado es aceptable gracias a la asociación de la Ruta 66 de Texas. Como curiosidad, tiene el techo con tejas españolas. Ahora nos vamos al centro del pueblo. Vamos a tomar un café. Vendrá bien después de este tramo. Pero mala suerte, lo hemos encontrado cerrado. Pero no hay problema, podemos tomarlo en la gasolinera del pueblo. No nos entretenemos mucho, hoy quedan muchas cosas por ver. La primera, en el siguiente pueblo, Shamrock. La policía está registrando un vehículo, y un poco más adelante otro. Mejor no tener problemas con la policía. Y llegamos a otro sitio muy especial. Yes, amazing. Senior, that low in years. I haven't seen a road like this in years. Well, then let's cruise, baby. Low and slow. Hey, Luigi, this new road makes your place look like a dump. Oh, that crazy old devil woman. Todas las gasolineras tienen grandes historias, pero esta no es una gasolinera como otra cualquiera. Pero además de su historia, esta tiene un diseño muy especial y representativo de la época en la que se inauguró. Tiene un diseño Art Deco muy destacado. Desde 1936 funcionó prósperamente hasta su decadencia y cierre en 1990. Perteneció a un banco hasta que fue entregado a la ciudad como bien cultural, y su nombre, Eudrop Inn, se lo puso un niño de 8 años. Cuando se inauguró, era la única cafetería en 100 millas. Esto lo hizo ser un buen negocio durante muchos años. Fue originalmente de la familia del arquitecto que lo diseñó, John Nunn. Nunn lo vendió y posteriormente lo recompró para volver a ser su propietario en 1950, hasta su muerte, 7 años más tarde. Desde entonces pasó por muchos propietarios hasta que la ciudad lo recuperó en 1999. En el 2000 se contrata una empresa especializada de preservación histórica y se restaura. Por supuesto, pertenece al Registro Nacional de Lugares Históricos de la Ruta 66. Y llegamos a Oklahoma, el sexto estado visitado del viaje. Después de la foto correspondiente, entramos en Eric, un bonito y tranquilo pueblo. El centro es como pasear por los años 60. Saludo a mi amigo Harley. Nos está esperando porque hace un momento le envié un mensaje diciendo que llegábamos ya. ¿Y quién es este personaje?, os preguntaréis. Se llama Harley Russell y es el cateto más grande de Oklahoma, según él. Pleasure to have Con Castro be alien here to the redneck capital of the world today. I'll tell you for sure, baby. Gonna go over and tour the redneck castle. Okay, let's go. Y este es el castillo del que nos hablaba. Y sí, es lo que parece. Aquí no hay nada escondido ni ilegal.
En Oklahoma esta planta está dentro de la ley para uso y cultivo recreativo. Aquí hay todo tipo de objetos vintage, carteles publicitarios, un triciclo tractor de juguete y hasta una bañera. Yeah, come on in here, guys. Bueno, entramos en el castillo y nos encontramos esto. Miles de objetos se amontonan por todas partes. Todos son antiguos. Y algunos humorísticamente colocados, como este cartel en el baño que dice Laguna de Aguas Residuales. También hay algunas cosas especiales, pero esto no. Me refiero a este amplificador de válvulas Fender. Y esta es Annabelle, la mujer de Harley. Annabelle falleció en 2014. Bueno, volvemos a cruzar la vegetación y nos vamos a algo divertido. Vamos a entrar en su local. Aquí no hay tiempo para aburrirse. Dentro, la diversión está garantizada. Aquí tenemos una pegatina nuestra puesta sabe Dios en qué año. Going down Route 66. If you ever plan to motor west, ¿Os suena este sitio en la película Cars? Nos hemos divertido mucho, como siempre que visitamos a Harley. Sin duda, es una visita que con diferencia es original y fuera de cualquier molde. Aquí lo tenemos despidiéndose. ¡Qué grande! Estamos llegando al Museo Nacional de Oklahoma de la Ruta 66, pero no entraremos. Tenemos más museos en la ruta y escogemos los más interesantes. Pero hemos parado a comer algo y hacemos una foto con el gran cartel que tiene. Y seguimos por la histórica Ruta 66. Nos dirigimos a Clinton. Allí sí pararemos en un museo y lo visitaremos. Hemos aparcado y entramos al museo. Tenemos precio especial de grupo. Un impecable Ford Mustang decora la entrada y el resto del museo también está impecable. Vamos a darnos un paseo por el museo. Aquí podremos ver la historia de la Ruta 66 desde sus comienzos y las razones económicas que la impulsaron. También podremos ver algún vehículo pionero, con los que se viajaba al principio, y comprender las dificultades en la época para realizar este viaje. Y nos podremos sentar en un diner, lugares que hemos visitado o que visitaremos. La importancia de los años 60 ambientados con detalle. No es grande, pero es muy completo. Y es otro lugar del Registro Nacional de la Ruta 66. Fijaros aquí, estamos en la 40 y en la 66.
Aquí tenemos un puente interesante y grande, el Pony Bridge. Este puente será desmontado a finales de 2022 para su restauración. El proyecto costará $22 millones. Construido en 1934, tendrá una vida más larga y de nuevo gloriosa, porque una vez restaurado será un foco de atracción de viajeros. Mientras, lo hemos disfrutado en uno de sus momentos. Y aquí tenemos una zona con el asfalto en mal estado, pero si queremos ver esta parte, tiene que ser así. No es grave. Algunos van a tener suerte esta noche. Se han enterado de que hay un concierto en la ciudad donde dormimos de los Black Crowes y se han sacado unas entradas. Empieza el 9º día de ruta en Oklahoma City. Ya llevamos bastantes kilómetros recorridos y hoy haremos una ruta corta para que nos dé tiempo de recuperar un poco. El reparto de kilómetros y visitas no es al azar. Los últimos 3 días de ruta han tenido algunos tramos de avance largos y es conveniente intercalar días más tranquilos. Así que comenzamos un día relajado y con un sol excelente en la 66. Podéis ver cómo ha ido cambiando el paisaje hacia el verde. Hemos llegado a un lugar llamado Pop's Arcadia. Es un negocio con un logo de reclamo con forma de refresco gigante. Este logo se ilumina con neones por la noche y es espectacular, pero vamos a verlo por dentro. Es una gasolinera y un restaurante. Hay un bonito diner en su interior y mucha luz, gracias a sus paredes de cristal. Es un lugar agradable para comer. Se caracteriza por ser temático sobre los refrescos. Un poco más adelante tenemos un pueblo llamado Arcadia y aquí vamos a ver algunas cosas. En el parking hay un grupo de chicas preparándose para una performance. Y esto es lo primero que venimos a ver, un granero gigante redondo. También pertenece al Registro Nacional y es muy peculiar y muy antiguo. Se comenzó a construir en 1898. En una entrevista de 1981 al hijo del constructor, Odor, le preguntaron por qué esa forma redonda y respondió: en ese momento había muchos tornados. Mi padre pensó que si sería redondo, lo rodearía en lugar de atravesarlo. El granero ha inspirado a bailar a Pedro y Noemi, como a los trabajadores que lo construyeron. Ellos se dieron cuenta de que el desván del granero sería un lugar ideal para bailar. Se ofrecieron a rebajar el costo de los materiales si podían hacer algunos bailes allí. Odor estuvo de acuerdo, con la estipulación de que se tocara buena música. Y este señor que baila tan bien se llama Sam. En 2015 tenía 88 años y sus ojos brillaban mientras contaba historias de la 66. Gente auténtica y entrañable. A finales de los 80, los descendientes de Odor donaron el granero al pueblo, que inició una restauración completa. Durante 4 años, jubilados del pueblo reconstruyeron el granero de una manera excepcional, fabricando un nuevo techo siguiendo el mismo proceso original con madera de roble. Eso les supuso un honorable Premio Nacional de Preservación Histórica. Vamos caminando hacia Hillbilly, un complejo abandonado de casas de madera. Aquí estaba el Biker Shack, ahora cerrado. Su dueño tenía una gran escopeta en el mostrador. Este antiguo complejo tiene un proyecto de restauración. Parece que este puesto de fruta nos ha llamado la atención. No nos hemos resistido a comprar unas sandías. ¡Qué bien nos supieron! Vamos a por las motos, relajadamente.
Hoy no hay que rodar tanto, pero tenemos más cosas interesantes para ver. La chica de la frutería nos saluda al pasar y nos vamos cerca a visitar a John. Lo he llamado antes de ir, si no, no es posible visitarlo. A no ser que tengas suerte. John está retirado, aunque sigue manteniendo su taller museo. Aquí no hay superficialidad de customizadores con marketing. Aquí hay grasa genuina y motores de carburación de gran cilindrada. El taller de John es sin duda especial. Seguimos paseando por la nave y aquí tiene un aparato que es especial para él. Lo construyó en los años 70 y aún lo sigue manteniendo para su propietario. Ahora lo está poniendo al día. Tiene muchos años, pero sigue siendo fabuloso. He was driving this in 79. So That's great. And that red one up there, I was driving it in 73. John es muy amable y nos cuenta cosas sobre los vehículos. Algunos son muy sorprendentes, como esta réplica de carreras de principios del siglo XX construido por él. Es hora de marcharnos. Ha sido una visita interesante. Siempre es un placer ver a John. Estos lugares particulares como el taller de John no cobran entrada, pero no hay ni que decir que se debe de dejar propina en las visitas. Además de su tiempo, nos enseñan sus lugares y nos ofrecen bebidas o fruta. Aquí tenemos una obra de ampliación de carriles en la 66. La ruta 66 va mutando conforme pasan los años. Fijaros, aquí hay dos rutas 66 paralelas, una inicial y la otra una modificación posterior. Nosotros seguiremos por el trazado A, dirección este. Don't let me forget who I am. Humble me. Hemos llegado a un lugar sagrado para mí. No, no es la iglesia, es el Museo Shiva Station. When I start talking down, like I'm hovering up. Este discreto edificio alberga muchos sueños en su interior. Es un museo de motos clásicas alucinante. Vamos a darnos una vuelta por su interior. And when you hear me asking, Puedes ver una Gilera o una Yamaha Gran Premio entre la colección. Realmente no sabes muy bien dónde mirar, porque todo es interesante, como esta Triumph Bonneville del 79, aún en su embalaje original. Toda una rareza aún sin estrenar. Siempre he tenido la misma sensación cada vez que lo visito, la de que no le puedo dedicar todo el tiempo que quisiera. Necesitaría horas para pararme como me gustaría. Aquí, una moto de carreras que alcanzaba 160 km/h sin frenos. Me imagino las historias que estas motos pueden tener, la ilusión de sus propietarios, sus viajes, sus carreras y todas las aventuras que deben haber tenido, porque cada moto es una historia personal. El edificio fue una antigua gasolinera construida en el año 1921, 5 años antes de inaugurarse la Ruta 66. Y también pertenece al Registro Histórico Nacional como lugar de interés. No es un museo de diseño, tiene esa pátina de autenticidad y se respira pasión. Mirad otro granero redondo. Quizás el dueño pensó lo mismo que Odor. Estamos llegando a Chandler y la iglesia presbiteriana nos da la bienvenida con un cartel. Los edificios de ladrillo con publicidad de época y la arquitectura local con un entorno cuidado son muy agradables. Y así lo vamos cruzando.
observando otras maneras de vivir, otras culturas, y alguno pensará que podría ser un buen sitio para vivir. Quizá en alguna de estas casas. Seguimos cruzando zonas verdes, nos vamos acercando al norte y ya no tenemos esas temperaturas extremas del comienzo del viaje y se agradece mucho. Esta es la razón por la que recorremos la Ruta 66 desde Los Ángeles a Chicago y no al revés. Si dejamos las partes más extremas de calor para el final, sería más complicado. Es mejor ir hacia un clima más equilibrado en la última parte del viaje. Yo ya lo he comprobado y se nota la diferencia. Me comunican por radio que hay un hueco en el grupo, así que paro un momento a reagruparnos. Enseguida nos juntamos de nuevo y ya paramos a comer algo en el Rock Café. Este restaurante tiene algo peculiar, además de estar en la 66 desde 1936. Aquí nació el personaje de la película Cars, Sally. El equipo de guionistas comió aquí y nació este importante personaje de la película. Vamos a entrar y os cuento. John Lasseter y un equipo de investigación de Pixar Animation Studios visitaron el Rock Café en 2001 y al conocer al propietario, Dawn comenzó a desarrollar el personaje con múltiples visitas de 2001 a 2005. El restaurante cuenta con artículos dejados por el equipo y regalos recibidos de la época de trabajo con Pixar y Disney. Y además, puedes comer una hamburguesa de cocodrilo o cualquier otra cosa, porque se come muy bien. Vamos saliendo de Stroud, que también tiene bonitas casas en las que la vida parece apacible. Por esta zona hay grandes ranchos de explotación ganadera. Las extensiones de terreno y el clima son propicios para ello. Hoy llevamos todo el día rodando por la histórica 66 y seguiremos otro rato. Estamos entrando en Bristow. Aquí hubo plantaciones de algodón y petróleo a principios del siglo pasado. Después, la Ruta 66 fue el soporte económico del pueblo. Hoy en día, la agricultura, industria, medicina y la educación son su soporte económico. Podéis ver un pueblo tranquilo y cuidado en el que la vida parece pasar a otro ritmo. Estamos en un tramo de la 66 que merece atención. Es un primer trazado que aún se conserva y con un encanto especial, rodeado de árboles. Un miembro de la asociación de la Ruta 66 de Oklahoma me lo enseñó una vez y merece una parada. Y este es uno de los trazados originales. Y hay otro paralelo. A veces llevamos dos rutas 66 paralelas, con el trazado original y con el trazado posterior. Podéis ver el pavimento original debajo del asfaltado. Es de las pocas zonas transitables en el que aún se puede ver. Y también tenemos un autocine, el Tippy Drive-In Theater. A los pocos metros, un clásico de estas carreteras, un puente de hierro. Es el Rock Creek, construido en 1924. Y esto es Sapulpa, otra ciudad muy similar a las anteriores. Quizá aquí choque un poco ver este cementerio junto a esta fábrica de envases de metal y vidrio. No todo es perfecto. Lo que sí es perfecto es esta gasolinera. Hoy ha sido un día completo de Histórica 66. A pesar de haber sido corto, ha sido intenso. Es hora de irnos al hotel. Aunque aquí diga que el amor es todo lo que necesitas, nosotros necesitamos descansar, ir a la piscina y relajarnos. Nos lo tenemos merecido.
Y esta gran cena también la tenemos merecida. Ha sido un gran final de ruta. Buenos días desde Tulsa, Oklahoma. Empezamos a rodar tranquilamente saliendo de la ciudad y vamos a enganchar la histórica 66 en breve. Un coche se nos ha metido sin respetar el ceda al paso en un bucle de la circunvalación y nos hemos pegado un buen susto. Siempre hay que estar atentos viajando en moto. Nuestra primera visita será de Blue Well, en Catoosa. A principios de los años 70, Hugh Davis construyó este lugar como regalo para su mujer. Y ahora es una visita más del Registro Nacional de Lugares Históricos. Esta enorme ballena azul en un lago fue en un principio para uso privado y luego se abrió al público como lugar de descanso. Salimos de nuevo a la 66. Aún tenemos el susto de ese coche, pero ha sido inevitable. Tenemos que tener muy presente que conducir implica a veces situaciones delicadas. Lo importante es solucionarlas lo mejor posible y estar siempre muy atentos a la conducción. Mirad este puente sobre el río Verdigris. Se desmontó, restauró y se volvió a montar. Es genial ver que hay proyectos de preservación como este. Es muy importante que un país se tome en serio el cuidar de su patrimonio histórico. Esto ayuda a definir la identidad del pueblo y es una fuente de orgullo colectivo para el país. Aquí tenemos semáforos. Es importante que el grupo tenga una serie de cuidados en ellos. El grupo debe juntarse muy pegado y paralelos en grupos de 2. De esta manera, haremos un grupo compacto y menos largo. Cuando se pone el semáforo en verde, salimos todos juntos y tenemos menos posibilidades de que el grupo se corte cuando se vuelva a poner el semáforo en rojo. Si al pararnos hacemos una línea larga de motos, es más probable que a los últimos no les dé tiempo. Y hemos llegado a Totem Pole, un lugar curioso para ver. Aquí hay tótems indios. El lugar cayó en el olvido desde la muerte de su creador en 1961. La compra del lugar por parte de la Sociedad Histórica del Condado 27 años más tarde lo salvó. Estamos entrando en Vinita, una bonita ciudad de la 66 que todos los años celebra un festival conmemorativo de la Ruta 66, con exhibición de coches, conciertos y actividades relacionadas con la carretera madre. Es momento de descansar un poco, y aunque me da pena hacerlo aquí, paramos. He dicho que me da pena porque aquí había un lugar fantástico. Esta antigua gasolinera de los años 30 era un museo precioso de automóviles Packard. En 2018 se cerró por fallecimiento y todo se vendió. ¿Sabías que la Ruta 66 pasa por Miami? Pues sí, pero del estado de Oklahoma. Y aquí tenemos el Teatro Coleman, construido por un magnate minero en 1929. No sé a qué ha venido este burnout. Igual nos ha visto por el retrovisor y nos lo ha dedicado. Aquí la 66 está renombrada como 69, pero es Ruta 66. Y por fin llegamos a Kansas. Y como siempre, nos hacemos la foto de grupo. Hoy es el único día en el que rodaremos por 3 estados, aunque el tramo de Kansas es muy corto. La Ruta 66 cruza este estado por su esquina sureste, durante apenas 20 kilómetros. Son muchos los pueblos del estilo de Baxter Springs, pero no aburre. Es bonito cruzarlos y observarlos. Me dicen por radio que pare un momento a reagruparnos. La comunicación por radio entre Lola, que cierra el grupo, y yo, que voy enfrente, es fundamental para mantener el grupo unido.
Desde la primera posición solo puedo ver 4 o 5 motos por el retrovisor. De esta manera puedo saber en todo momento cómo va el grupo. ¿A qué es bonita esta parte de Baxter Springs? A mí me encanta. Hemos llegado al puente Rainbow Arch, otro puente característico, en este caso de 1923. Es un ejemplo único de un puente de hormigón que ha sobrevivido. Los de hierro son más longevos. Al hacer el puente nuevo se proyectó el demolir este, pero gracias a estar inscrito en el Registro Nacional se salvó y se restauró. Paramos a comer en un sitio peculiar, pero no es un restaurante, es una tienda de alimentación de la vieja escuela. Se llama Old Riverton Store y funciona desde los años 20. Antiguamente también vendía gasolina y apenas ha cambiado desde entonces. En la tienda pedimos unos sándwiches y cogemos de los estantes lo que queremos y nos vamos a comer fuera, a la terraza. Una buena manera de comer ligero. Estando de ruta, es complicado el pararse a comer en un restaurante. Después de una comida copiosa, conducir te duerme. Comer ligero es una buena costumbre para evitarlo. El truco es desayunar fuerte, comer ligero y cenar lo que te pida el cuerpo. Vamos a cruzar Galena y a seguir por lo poco que nos queda de Kansas, viendo algunos murales. Y se acaba Kansas y comienza Missouri. Este es el 8º estado del viaje. Nos vamos acercando a Chicago, aunque aún nos quedan cosas por ver. Durante este viaje tenemos algún dato importante que comentar. Por ejemplo, hay más de 150 paradas para visitar sitios. Este número de visitas da para hacer un recorrido muy completo de este viaje. Su selección y reparto diario es muy complejo. Se trata de aprovechar al máximo sin quedarse corto ni visitar cosas poco relevantes. Aprovechamos el estirar las piernas para ver este enorme autocine de 1946. Por cierto, sale en la película Cars. Eso que veis al fondo es el Tribunal del Condado de Jasper, un bonito edificio. Y seguimos ruta. Tenemos un tramo un poco más adelante largo por Histórica 66. Y aquí sucede algo. Hay una señal de carretera cortada. Y un poco más adelante, efectivamente está cortada. Tenemos que dar la vuelta. Estoy extrañado. He llamado a Bárbara para la próxima visita y me ha dicho que las obras estaban terminadas. Por eso decidí continuar. Tenemos que dar una vuelta enorme para llegar. Al llegar, Bárbara me aclaró lo que pasó. Ella pensaba que estábamos haciendo la ruta desde Chicago, y esa parte sí que ya no está cortada. ¿Qué os parece este sitio tan especial? Es la gasolinera de Gary. Ahora la regentan su hija Bárbara y George. Siempre nos ofrecen bebidas y sandía fresca, que nos sientan de maravilla. Gary era un personaje entrañable al que todo el mundo adoraba por su forma de ser. Ahora lo echo de menos. Nos dejó en 2015. Gary decía: gente de todo el mundo dicen que el sueño de su vida es recorrer la histórica Ruta 66. El sueño de toda mi vida es conocer a esa gente. Bárbara y George continúan con su legado y con la misma filosofía, lo que hace esta visita algo especial. Continuamos unos pocos kilómetros más por la 66 y se nos acaba el día. Nuestro próximo destino es el hotel en Springfield, a unos 40 kilómetros, y lo haremos por la 44. Hoy para dormir tenemos un motel histórico de 1938. Es muy acogedor y aquí celebraremos esta noche el cumpleaños de Rafael. El hotel pertenece al Registro Nacional Histórico de la Ruta 66. Es un sitio genial para descansar hoy. A
Amanece en el 11º día de ruta. Sin duda, este ha sido un motel especial y con una historia parecida a muchos negocios de la 66, con su declive en los años 70 y su historia de salvación en 1994 por alguien empeñado en recuperar un trozo de historia. Ese alguien se llama Gordon Elliot, un empresario galardonado. Como curiosidad, Elvis Presley durmió en ese hotel el 17 de mayo de 1956. Mirad la longitud del grupo. Es muy importante circular en Z o zigzag. De esta manera se aumenta la distancia de seguridad y se reduce la longitud de la caravana de motos. Durante el viaje se va corrigiendo con briefings cortos la manera de circular. Día a día se nota un cambio en el grupo. Desde atrás recibo información por radio cada momento y esto hace que sea más sencillo corregir la circulación. La manera de circular de un grupo influye mucho en el viaje, ahorra tiempo y gana seguridad. Y en definitiva, hace un viaje más fácil y ameno. Seguir las pautas de tu monitor de viajes en moto evitará tensiones, pérdidas de tiempo y problemas de seguridad. Todo esto lo tenemos bien estudiado. Hemos realizado cursos de conducción profesionales. Siempre estamos formándonos y entrenando para mejorar los viajes. Bueno, hemos llegado al Munger Moss. Aunque no vamos a dormir aquí, vale la pena parar para ver su magnífico cartel, que se ha convertido en uno de los más famosos. El negocio originario data de 1936, pero estaba a 60 kilómetros de aquí, al lado del puente Devil's Elbow. Una reubicación del primer trazado de la 66 en 1945 hizo que decayese. La ubicación actual se construyó 10 años más tarde, en la nueva variante de la Ruta 66. Hacemos una parada rápida en el viejo puente Gasconade. La Asociación de la Ruta 66 de Missouri tiene abierta una campaña para salvar este antiguo puente, hoy ya cortado de circulación por tener otra histórica 66 paralela y la 44. Que son las que dan el uso de tránsito. Ojalá consigan salvarlo. Yo creo que sí. Están trabajando duro para que así sea. Estamos de nuevo por la histórica 66, en un tramo que me recuerda mucho a Galicia, muy verde y muy frondoso, aunque las viviendas y los vehículos enseguida me recuerdan que estoy en Estados Unidos. Este puente es Devil's Elbow. Si recordáis, aquí es donde empezó el Munger Moss. Es un primer trazado de la 66 que ha tenido una variante posterior en 1945. Tiene el privilegio de estar aún en funcionamiento y ser un lugar conservado. Es uno de los dos únicos puentes de hierro que quedan con forma curvada. El otro lo veremos más tarde. En 2002, el condado se empeñó en restaurarlo, a pesar de tener un presupuesto mayor que sus capacidades. En 2013 se inauguró de nuevo. El proyecto es un ejemplo de empeño local y cooperación intergubernamental para preservar la cultura. La Ruta 66 también pasa por Cuba, pero en el estado de Missouri. Aquí tenemos una silla gigante, un reclamo original. Seguimos hacia el pueblo y rodaremos un pequeño tramo de carretera histórica, pero luego tenemos un tramo de avance de unos 150 kilómetros por la 44 y nos llevará a San Luis, una gran ciudad. Allí tenemos algo interesante que ver. Haciendo de frontera entre Missouri e Illinois, existe un antiguo puente sobre el río Mississippi. Tiene una magnitud enorme, 1,6 kilómetros en total. Recorrerlo completo caminando es un gran paseo. Un helado y una cerveza. Voy a buscarla al otro lado. Vale, venga. Trae para mí también. Vale, ahora lo traigo. Cruza el cuarto río más grande del mundo, el río Mississippi, y sus vistas son privilegiadas. Hoy en día permanece cerrado al tráfico, pero está habilitado para recorrerlo caminando en bicicleta. Dentro de 7 años cumplirá 100 años.
Hay un proyecto aprobado hace un año para desarrollar y mejorar el área. No es un proyecto enorme, solo $5 millones, pero es significativo. Al irnos, tenemos que cruzar también un canal paralelo con otro gran puente. Y empezamos a recorrer nuestras primeras millas en Illinois, el 9º estado del viaje recorrido y nuestro último estado. La salida 7 dirección a Memphis podría ser una buena continuación de viaje. Lástima que no es posible. Memphis me trae buenos recuerdos recorriendo la ruta 61, la ruta del blues. Así que seguimos por aquí, dirección Chicago. Pero aún nos quedan 2 días rodando por Illinois. Y esto es todo por hoy. Mañana será otro gran día. Buenos días desde Staunton, Illinois. Hay una luz preciosa esta mañana. Presagia una ruta agradable hoy, pero nunca se sabe viajando en moto. Nos vamos preparando porque acabo de llamar a Henry y nos espera en un rato. Estamos cerca. Henry está en el pueblo y apenas tenemos que rodar unas millas por la 66 para llegar. Es un paseo corto, pero muy agradable. El vecindario es tranquilo y sugerente. Hemos llegado a la granja de conejos de Henry, un lugar encantador y original donde se rinde culto a los conejos. Henry ha sido muy amable abriéndonos su granja tan temprano. Normalmente él llega más tarde, pero no solo es amable para eso. Henry es encantador y cordial con sus visitantes. Este es un lugar temático sobre los conejos. Él ama a estos animales y nos los enseña orgulloso. Todo comenzó cuando su hija compró 2 conejos y la cosa se fue de las manos. Detrás de la casa están dignamente los que se han ido, una demostración de sensibilidad y amor por ellos. Todo está lleno de conejos, incluidos los coches que son Volkswagen Rabbit, que significa conejo en inglés. Dentro hay una pequeña tienda de recuerdos que contribuye al mantenimiento del lugar. Esta fue una de las primeras tiendas de recuerdos de la Ruta 66. Henry fue pionero en algo tan frecuente como lo es ahora. Y también pertenece al Registro Nacional. Y tenemos que irnos. Tenemos todo un día por delante, aunque podríamos estar en este lugar mucho más tiempo. Aquí se siente tranquilidad y es un lugar muy agradable. Staunton es el típico pueblo de película, en el que no hay vallas en las casas. Cuidado y atrayente. Pasear por sus calles es un placer. Vamos a pasar en un momento por el centro y hacer una parada, solo para pasear unos minutos y sentir el ambiente de este lugar. Aparcar las motos dejándolas siempre en dirección hacia la salida nos ahorra mucho tiempo. Cada vez que arrancamos, el estar maniobrando ralentiza mucho las paradas. Por eso debemos tenerlo en cuenta y preparar siempre las motos. Recordemos que tenemos 150 visitas en el viaje, más otras paradas. Eso al final del viaje nos ahorra horas de maniobras. Estamos en Mount Olive. Este negocio fue creado por un antiguo minero de descendencia irlandesa. Una lesión le impidió seguir en ese trabajo y usó todos sus ahorros en abrir esta gasolinera, sabiendo que en poco tiempo la Ruta 66 pasaría por allí. Eran mediados de 1920. Cerró en 1993 y su último propietario la vio por última vez en su entierro. Su cortejo fúnebre pasó por delante en su honor. Hoy se encuentra restaurada y es un lugar de parada de la 66 que pertenece al registro histórico.
Vamos a ir a Litchfield. Allí hay un restaurante histórico. Aunque sabemos que está cerrado, quiero hacer una parada porque pertenece al registro histórico. Es una pena que los nuevos propietarios abran más tarde. Antes solíamos desayunar aquí. Ahora no abre hasta las 11. Seguimos un rato más por la 66 y cruzamos grandes campos de maíz. Vamos acercándonos a Carlinville, un pequeño pueblo, también encantador. A la derecha tenemos el Palacio de Justicia de Macoupin, un edificio histórico. Y ahora cruzaremos la plaza principal del distrito histórico. Estos adoquines rojos son una réplica de los usados antiguamente en algunas carreteras. Es un gran acierto usarlos en esta plaza. Pero nuestra próxima parada será Girard, a unos 20 kilómetros. Aquí desayunaremos en el Dogs Just Off 66, antiguamente llamado Dogs Soda. Este lugar fue una farmacia durante 3 generaciones. We are the third generation to have the pharmacy here. Our grandfather started it in March of 1884. Un lugar lleno de historias con seguridad, que ahora acaba de ser totalmente remodelado. Para mí, ha perdido un punto vintage, pero es necesario adecuarse a los servicios de los nuevos tiempos. En cualquier caso, es un buen lugar para desayunar y descansar. El lugar todavía conserva muchos objetos de la antigua farmacia. Well, you better listen, my sisters and brothers, because if you do, you can hear there are voices still calling across the... Vamos a hacer una parada en breve para ver una cosa interesante. Estamos en un tramo de 66 con pavimento original de ladrillo rojo. En total, hay 2,2 kilómetros que se conservan en su estado original. Esta parte se construyó en 1931 y pertenece al Registro Nacional de Lugares Históricos. Nos hemos enterado que acaba de abrir un museo de coches clásicos y hemos intentado conocerlo, pero la información de su web era errónea. Nos vamos al Cozy Dog en Springfield, pero nos hemos llevado un chasco. Ahora cierran los domingos y no podemos visitarlo. Una pena, porque es un lugar genial del registro histórico. Pero no hay problema. Aquí al lado tenemos el Motorhead, otro lugar que vale la pena ver. Este gran complejo está dedicado al motor. Aquí hay un restaurante, un museo, sala de conciertos, un parking enorme. Todo lo necesario para que sea un lugar de parada o reunión si tienes gasolina en tus venas. En la entrada al restaurante tenemos una réplica de la Capitán América. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere. Se construyeron 2 unidades, una de ellas se destruyó en la escena final. Peter Fonda guardó la segunda moto, pero se la robaron. Fonda dijo sobre el suceso: pero me gusta la idea de que por varios rincones del país hay gente que lleva piezas de esta moto. Bajo algún depósito pintado con reflejos metálicos están las barras y las estrellas, y su dueño ni siquiera se lo imagina. Hemos salido rápido, ya sabemos lo inevitable. El precioso amanecer de hoy se ha convertido en esto. El comienzo ha sido muy repentino y no hemos tenido tiempo ni de ponernos los trajes de lluvia. Hemos parado para equiparnos. Está lloviendo muy fuerte. En medio de la lluvia nos ayudamos a cerrar los trajes para evitar huecos por donde entre el agua, aunque va a ser imposible evitar que nos mojemos. Es la primera vez que me coincide una ruta 66 con 3 tormentas de verano. Normalmente suele haber una o ninguna. No pasa nada, solo es agua y no hace frío, pero la fuerza con la que está lloviendo
nos va a hacer ir muy despacio. Lo bueno es que esta última parte es de avance hasta el hotel, así que no nos va a hacer perder visitas. Y después de la tormenta llega la calma. Continuamos el tramo que nos falta hasta nuestro hotel en Pontiac, ya sin lluvia. Tenemos ganas de llegar y ponernos ropa seca y cómoda. Esta noche tendremos una cena amena en un restaurante de comida casera. Buenos días, hoy hay un rezagado, pero nos lo tomamos con humor. Empezamos el último día de ruta. Hoy llegaremos a nuestro destino, Chicago. Estamos en el centro de Pontiac y aquí vamos a estar un buen rato. Vale la pena conocer y pasear por las calles de este pueblo. Y nuestra primera parada es aquí, en el Museo Hall of Fame. Tenemos este mural gigante de la Ruta 66. Aquí puedes hacerte una foto con tu vehículo, muy bien pensado porque es una parte fundamental al recorrer la ruta. Vamos a ver el museo. Aquí tenemos la furgoneta de Bob Waldmire, que sale en la película Cars. Conspiracy, man! The oil company's got a grip on the government! Bob es un personaje ya desaparecido que impulsó la Ruta 66 en su decadencia, para que el tiempo no borrase algo tan especial. Pero también era un artista que vivía en su furgoneta, viajando por la Ruta 66 durante décadas. Este mural lo comenzó Bob, pero al fallecer lo terminaron sus amigos. Y los murales son algo especial en esta pequeña ciudad. Hay 23 repartidos por sus calles y son realmente bonitos. Le dan un aire encantador a la ciudad. Y este es el Tribunal de Justicia del Condado de Livingston, situado en el centro de una gran plaza. Se construyó en 1857 y la propia empresa que lo construyó fue llamada al tribunal por quiebra. Esta pegatina en el laboratorio de test de embarazo es muy apropiada. Vamos a ver el Museo Pontiac Oakland, un museo de coches clásicos de la marca con el mismo nombre del pueblo. Este impecable museo comenzó en 2010 cuando Tim Dye regresaba de una reunión de Pontiacs y se paró en la ciudad. Allí conoció a la directora del Museo de Arte Mural y le transmitió su deseo de hacer un museo de esta marca con su colección. Finalmente, en 2011, el museo se abrió al público. Es realmente espectacular. Debemos irnos. Hoy no hay excesiva prisa. El día no tiene muchos kilómetros, pero hay que entrar en Chicago. Y el último día siempre hay que dejar un margen por si hay un contratiempo. Debemos dejar las motos como máximo a las 4 de la tarde. Seguimos por la histórica 66 y vamos a hacer una parada. Es una antigua gasolinera de la refinería Standard Oil Company, propiedad del famoso millonario Rockefeller. El pequeño negocio se abrió en 1932 y bombeó gasolina a los viajeros de la Ruta 66 hasta 1960. En 1999, el gobierno local la adquirió con el firme propósito de su restauración, contando con la ayuda de la Asociación de la Ruta 66 de Illinois. Vamos a rodar 13 kilómetros por la 66 hasta Detroit. Esta es la gasolinera que más años ha estado en funcionamiento de la Ruta 66. Seguro que guarda muchas historias de tanta gente que recorría esta maravillosa ruta. Desde los primeros valientes que osaban a recorrer 4.000 kilómetros en aquellos viejos vehículos, hasta nosotros, en nuestras modernas motos. Todos hemos generado historias, cada uno una diferente, y es bonito saber que casi 100 años más tarde seguimos haciéndolo. Y también es bonito ser parte de esas historias de la Ruta 66, y que esas historias personales pasen a ser algo importante para nosotros. Desde luego, haber recorrido una ruta tan famosa e icónica como la Ruta 66 lo será. Es difícil encontrar a alguien que para él no lo sea. He llevado a cientos de personas a recorrer esta carretera durante muchos años,
y puedo asegurar que para casi el 100% de ellos, esta experiencia ha sido algo muy especial, uno de los mejores viajes de su vida, o el mejor, aunque siempre hay alguna excepción. Back from the land of California to my sweet home, Chicago. Vamos camino de Wilmington. Allí tendremos la última visita del viaje. Hemos llegado a The Launching Pad, o más conocido por Gemini Giant. El nombre es por su muñeco gigante como reclamo. El Gemini Giant se ha convertido en otro lugar clásico de visita en la Ruta 66. Bueno, ha llegado el momento. Vamos a hacer el último tramo hasta Chicago. Tenemos que devolver las motos. Pero creo que tendremos otra prueba más como regalo final. Hemos comprobado que habrá lluvia, así que con este escenario final acabaremos la Ruta 66 más húmeda que he hecho nunca. Vamos a ponernos los trajes de lluvia. Ha sido salir y empezar el diluvio. Este vídeo no ha sido un anuncio comercial. Hemos querido relatar y mostrar cómo es un viaje por la Ruta 66. Ha sido un recorrido por la historia de la ruta, sus personajes, los diferentes lugares, las situaciones, los momentos. Ningún viaje es igual, pero este en concreto ha tenido más complicaciones que las habituales, pero sí es una muestra general de lo que supone vivir esta experiencia. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por haber viajado con nosotros. Espero que os haya gustado la experiencia y que os haya dado ganas de recorrer esta magnífica ruta en moto. Y esto es todo, amigos. ¡Vamos! Muy bien. Los policías ingleses, bien, ¿no? Very good. Very good. With the Route 66 experience, getting their bumps, kicks, strides, tricks, dicks, and big pricks on 66 in the redneck capital of the world. Oh, yeah! Then you may learn to love another while I'm sleeping in my grave.